En esta ocasión tendremos que dibujar por afinidad el cuadrado afín a este paralelogramo que tenemos en la imagen. Comenzamos prolongando los lados 1, 2 y 1, 4 hasta que esa prolongación nos corte en el eje. ¿Ves que como dato nos dan la figura y el eje? Ahí tenemos esas prolongaciones y a los puntos de corte con el eje los llamaremos A y B. En esta parte de la izquierda se encontrará el vértice 1', pero no sabemos más. Lo que sí que sabemos es que esa figura afín es un cuadrado y por lo tanto todos los ángulos de los cuadrados valen 90 grados. ¿Qué podemos hacer? Haremos el arco capaz de 90 grados de ese segmento AB y en uno de sus puntos se encontrará el vértice 1'. Mediremos con la regla y hallaremos el punto medio del segmento AB. En nuestro caso mide 12, pues en 6 encontramos su punto medio. Una vez marcado ese punto medio, vamos a coger el compás, hacemos centro en ese punto, llevamos la mina a un extremo del segmento y trazamos esa semicircunferencia donde vamos a encontrar el vértice 1'. Vamos a prolongar la diagonal 1, 3. A ese punto de intersección lo llamaremos C. Nos vamos a fijar ahora en este ángulo, en el 2, 1, 3. Ese ángulo en la figura afín será 2', 1', 3' y como se trata de un cuadrado tendrá un valor de 45 grados. Estas rectas que te he marcado en amarillo en la figura afín formarán un ángulo de 45 grados, porque en ellas encontraremos un lado del cuadrado y una diagonal. ¿Qué haremos? Vamos a trazar el arco capaz de 45 grados del segmento AC. Como un arco capaz de 45 grados ya sabes hacerlo, lo vamos a hacer rápidamente, no nos vamos a detener en el proceso. Trazaremos la mediatriz del segmento AC, ya sabes hacerlo. Una vez trazada esa mediatriz, un ángulo de 45 grados que pase por C y nos corte a esa mediatriz. En ese punto de corte encontramos el centro del arco capaz de 45 grados del segmento AC. Tomamos el compás, hacemos centro en esa intersección, llevaremos la mina a uno de los extremos de ese segmento y vamos a trazar un arco. En ese punto de intersección se encontrará el vértice 1'. Vamos a marcarlo y lo llamaremos 1'. Unimos 1' con A, después con B y vamos a borrar esas líneas auxiliares para que no nos interfieran en el dibujo. Al final del ejercicio haremos un breve resumen explicativo por si no lo has comprendido todavía bien. Y ahora ya para resolver el ejercicio podemos proceder de diferentes maneras. Vamos con la primera. Prolongamos el lado 4, 3 hasta que nos corten el eje y prolongamos el lado 2, 3 hasta que también nos corten el eje. Voy a llamar estos puntos E y F. Como un cuadrado evidentemente tiene los lados paralelos, vamos a coger la escuadra y el cartabón, trazamos una paralela a ese segmento 1'A que pase por E hasta que nos corte a la recta 1'B. Vamos a hacer lo mismo desde el punto F, ese punto de corte, y vamos a trazar una paralela al segmento 1'B. Y de esta forma habremos finalizado nuestro cuadrado. Nombraremos todos los vértices, 2', 3' y 4', y dibujamos el cuadrado. Y aquí tienes la solución final. Y como te he dicho, también podíamos haber procedido de otra manera. Mira. Teníamos el punto 1 y el punto 1', esta es la dirección de afinidad, y pasando paralelas por 4 hubiésemos obtenido el punto afín 4', y pasando una paralela por 2 hubiésemos obtenido el punto afín 2'. Lo mismo tendríamos que haber hecho con nuestro punto 3 para obtener 3'.
Y para finalizar vamos a hacer un pequeño repaso. Nos fijamos en el ángulo que forman estas dos rectas. Esas dos rectas son afines a estas dos. Como teníamos que dibujar un cuadrado, este ángulo de aquí tenía que medir 90 grados. Por eso hemos dibujado el arco capaz de 90 grados del segmento AB. Nos fijamos ahora en este ángulo, en el A1C. No conocemos el valor de ese ángulo, pero aquí nos encontramos las rectas afines. Fíjate que la recta afín de 1C pasa por 3'. Ese ángulo de ahí tiene que valer 45 grados. Por eso hemos dibujado aquí el arco capaz de 45 grados. Donde nos cortaba con el arco capaz de 90 encontramos el vértice 1'. En la recta 1'A tenemos uno de los lados del cuadrado a partir de 1' y en la recta 1'B tenemos otro lado del cuadrado a partir de 1'. El resto ya es sencillo. Uniendo 1'1 teníamos la dirección de afinidad, trazando paralelas obtenemos los puntos afines o lo podíamos hacer mediante rectas afines, prolongando esas rectas 4, 3, 2, 3 y a partir de esos puntos de corte trazamos paralelas a los respectivos lados.